leyendo la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo que escribió el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Para todos los que están en la sintonía, en FM 92.5, Radio La Buena Semilla, en duplex con AM 1380, Radio Buenas Nuevas, aquí desde la ciudad de Merlo, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo, a través del internet, por supuesto, y de las plataformas de YouTube y de Facebook. Estamos transmitiendo, así que para todos ustedes vamos a compartir el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, porque estamos leyendo todos los libros del Nuevo Testamento, capítulo por capítulo, tal cual como ha quedado escrito en la Biblia. Y ahora nos toca leer el capítulo 4 de la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Y dice el texto de esta manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy bien, hasta ahí capítulo 4 entonces, dijimos, de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estoy anotando algo en mi anotador aquí, para que no se me pase de largo. Ahí está. Bueno, primera carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 1 hasta el 16, todo lo que hemos leído, todo el capítulo, y ahora lo vamos a repasar un poco más detenidamente. El apóstol Pablo conoció a Timoteo. Vamos a hacer una pequeña referencia para saber quién escribe a quién y por qué él escribe, o por lo menos la parte fundamental por la cual está escribiendo, que está escrita en el primer capítulo, pero como eso se leyó hace varios días atrás, el apóstol Pablo conoce a Timoteo siendo
apenas, creo yo, un poco más que adolescente, no sabemos la edad, pero era muy joven. Y Timoteo había conocido el Evangelio a través de su abuela y de su mamá, que habían escuchado el Evangelio, se habían convertido a Cristo, y estando en la fe, bueno, Timoteo empezó a crecer en esa familia. Y ya para cuando es jovencito, Pablo llega a la ciudad donde Timoteo vive, conoce por supuesto a su familia, porque son hermanos en Cristo, y aparentemente la familia está de acuerdo con que Timoteo se dedique a la obra del Señor. Y empieza a viajar Timoteo junto con Pablo, y en los viajes y en el tiempo que están juntos, Pablo empieza a instruir a Timoteo en toda la enseñanza del Evangelio. En algún momento, en alguna congregación, hubo hermanos, ancianos, pastores, que de alguna manera Dios les indicó que Timoteo estaba llamado a ser pastor y también evangelista. Y por supuesto también tenía que enseñar la palabra de Dios. Tenía que ser un ministro, un obispo, un pastor. Y por supuesto en ese lugar donde Dios habló a los ancianos, en la congregación, y Pablo estaba presente cuando pasó eso, es la certificación de que él va a empezar a pastorear. Ya preparado con todo lo que Pablo le enseña y le seguía enseñando, más el llamado que tiene de parte de Dios para ser pastor, Timoteo empieza a realizar esa tarea. Y junto con el apóstol Pablo, cuando él tiene que quedarse en algún lugar donde ya hay hermanos, donde ya hay congregación, él se queda y por supuesto hace la tarea que tiene que realizar un pastor: enseñar la palabra, exhortar, amonestar, aconsejar, instruir, orar por los hermanos, fortalecerlos. Y así van pasando los años. Pero casi siempre Timoteo estaba con Pablo. En algunas oportunidades tuvieron que separarse por poco. Ahí está. Volvió. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Avanzaron los años, pasaron las décadas, y Pablo sabe que ya le queda poco tiempo. Él lo dice en la segunda carta a Timoteo. Como Pablo sabe que su trabajo para el Señor en la tierra ya está llegando a su final, está casi seguro, en esta carta no lo dice, pero en la otra carta sí lo dice, está casi seguro que va a tener que morir, va a ser sacrificado por la causa de Cristo, va a morir como un mártir, como se dice, alguien que se entrega a la muerte, ¿no?, por aquello que sostiene, que cree, que defiende. Y por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia? Timoteo se va a quedar solo para seguir con la tarea del pastorado. Y no va a tener a un apóstol al lado de él para ayudarlo. El problema que existía es que los apóstoles tenían todo el Evangelio en sí mismos. O sea, ellos podían enseñar cualquier tema del Evangelio. Conocían el Evangelio a la perfección porque Cristo se los había enseñado. Cristo resucitado, además los 12 apóstoles estuvieron con Cristo 3 años y medio prácticamente, luego estuvieron 40 días con Cristo resucitado, donde Jesús les vuelve a enseñar y les vuelve a revelar el Evangelio. Cuando uno habla de enseñanza es una cosa, y cuando uno habla de revelación, yo quiero que usted más o menos haga una diferencia. La revelación, más bien para que lo entienda, se lo digo, no le estoy dando la descripción de la palabra de manera teológica, sino que
cuando uno tiene la revelación del Evangelio, entienda que lo que yo quisiera que usted no se le escape de esa palabra es que cuando uno le es revelado algo en el Evangelio, le queda absolutamente claro. Lo entendió de manera clara. Es decir, que no tiene dudas, ¿sí? Que no tiene una suposición, sino una enseñanza que le quedó bien clara. Así como usted aprendió la letra A y un día dijo, esta es la letra A, así se pronuncia, así se pone al lado de otras letras y así la sabe usar la letra A en cualquier palabra. Cuando algo le quedó claro y no tiene ninguna duda de eso que aprendió, bueno, eso es una revelación, ¿sí? Más que una enseñanza. Una enseñanza es algo que siempre le queda alguna cosa en el tintero, ¿no? Dice, será así, será así, me falta algo, no me completé el asunto, no lo entiendo del todo claro, y si es así, si llega a pasar de la otra manera. Bueno, ¿no? En cambio, una revelación es algo que quedó totalmente bien entendido, ¿sí? En la mente, en el corazón. Quedó totalmente bien entendido. Bien. Eso es una revelación. Por eso la palabra. La enseñanza, más bien todavía le falta afirmarse, ¿no? En la persona. Bueno, los apóstoles tenían la revelación del Evangelio de la boca de Cristo resucitado. Es decir, todo el Evangelio les quedó bien claro. Sabían muy bien cómo es la salvación por la obra redentora de Cristo en la cruz al derramar su sangre. Sabían muy bien que Cristo había resucitado, que se les había presentado vivo. Entendían la resurrección de manera clara. Por eso, si estuvieran ellos, podrían hablar mucho de la resurrección, pero lo hicieron, por supuesto, y está en la Biblia. Y si Dios quiso que quedara eso, es eso lo que Dios quiere que yo sepa acerca de cada tema que hay en el Nuevo Testamento acerca del Señor Jesús. Bueno, ellos recibieron el Evangelio por revelación de Cristo. Entonces los apóstoles podían ser consultados acerca de cualquier situación que la iglesia tuviera que aprender, que los hermanos tuvieran que aprender. Mientras los apóstoles estuvieron vivos, desde que Cristo se fue a los cielos en el año 33, porque a los 33 años lo mataron, y luego resucitó y se fue a los cielos, desde el año 33 hasta el año 69 más o menos, ¿no? Son 36 años más, aproximadamente, desde que Cristo se fue al cielo. Entonces, en esos 36 años hacia adelante, los apóstoles fueron enseñando el Evangelio a todos los que se convertían, fueron instruyendo a los que Dios llamó como pastores, para que conozcan bien la palabra de Dios. Y a medida que iban pasando esas décadas, 3 décadas y media, un poco más, iban escribiendo lo que nosotros tenemos ahora como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento quedó terminado para cuando los apóstoles ya estaban fallecidos. Prácticamente todos, el único que quedaba era el apóstol Juan, que estaba preso por predicar el Evangelio, estaba preso en una isla, en la isla de Patmos, y ahí es donde escribe el Apocalipsis que el Señor Jesús les revela. ¿Sí? O sea que en los últimos años el único apóstol vivo era Juan. Los demás ya todos habían sido asesinados, martirizados. Entonces Pablo sabe que Timoteo no se va a encontrar con otro apóstol en el camino. Es probable que Pablo estuviera en sus... Se calcula que murió a los 65 o 67 años. Así que seguramente Pablo está en los 59, 60 años para cuando escribe, o 61, o 64, para cuando escribe estas cartas. Pero él sabe que le queda poco tiempo. Y los demás apóstoles ya prácticamente no estaban vivos. Ninguno.
solo Juan, que estaba preso, pero estaba en una isla, totalmente custodiado por los romanos. Era muy difícil llegar a donde estaba el apóstol Juan, para tener un apóstol para consultarle. Y el Nuevo Testamento, si bien estaba terminado, no había imprentas como ahora, ¿no? Que en 2 horas salen un montón de copias del Nuevo Testamento por una máquina moderna. Bueno, había que hacerlo todo a mano. Y sí, si bien había copias de todas las cartas del Nuevo Testamento, todavía faltaban que se juntaran como un libro al cual los cristianos iban a tener como la palabra inspirada por Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo para coleccionar esas cartas y decir: estas son las cartas que expresan el Evangelio que el Señor Jesús nos ha enseñado. Si uno tiene todo el Nuevo Testamento, no tiene problema, porque tiene dónde recurrir para resolver cualquier tema en la vida cristiana personal, individual, particular, privada, y también en la vida cristiana en relación a sus hermanos, la iglesia, y también su vida cristiana en relación a las personas que están fuera, en el mundo todavía, como estábamos nosotros. O sea, en el Nuevo Testamento tenemos todo. Todo, absolutamente todo. No hay cosa que el ser humano que ha venido a los pies de Jesucristo no pueda resolver en su vida con la enseñanza del Evangelio del Señor Jesús y toda la Biblia, por supuesto. Nada, no existe un tema que no podamos resolver, que no podamos enfrentar. Por eso Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Bien, no estaba hablando de ganarle una partida de ajedrez a una persona. No, estaba hablando de que todo lo que una persona necesita saber para enfrentar la vida en cualquier situación que la vida te presente, en el Evangelio está, y el poder para llevarlo a la práctica también está disponible, porque Dios obviamente nos ha otorgado su Espíritu Santo y todo el poder del cielo. Lo mismo que usó para levantar a Cristo, ese poder lo usa Dios para con sus hijos, para vivir en este mundo, enfrentar el mundo, vencer al mundo y hacer todo lo que nos mandó a hacer el Señor, hasta que el Señor nos lleve a cada uno de nosotros. Bien. Entonces, tenemos todo en el Nuevo Testamento, el Evangelio. Todo lo que está en el Nuevo Testamento los apóstoles lo sabían. No hacía falta que lo leyeran. Lo sabían. Ahora, ¿qué va a hacer Timoteo cuando tenga que consultar algún tema y no tenga al apóstol Pablo? Porque dentro de poco lo iban a matar. Y no tenía tampoco a ninguno de los otros apóstoles, que también sabían lo mismo que sabía el apóstol Pablo. Cosas más, cosas menos. Sabían todo, lo mismo. Por eso Pablo sabe que le queda poco tiempo de vida, que Timoteo se va a quedar solo como pastor, que la única fuente que va a tener para alimentarse va a ser el Antiguo Testamento y lo que haya ya quedado escrito de los 4 evangelios que hablan de Cristo, las otras cartas del Nuevo Testamento que están circulando por las iglesias, y hasta que todo eso se componga en un solo libro, el Nuevo Testamento, falta tiempo. Y por lo tanto Pablo escribe esta carta para animar, fortalecer y afirmar a Timoteo a que siga adelante, que no tenga ningún temor, ningún problema de hacer la tarea que se le encomendó, porque el Señor está con él. Bien. Se le dicen varias cosas. Lo primero que se le dice a Timoteo es: Timoteo, que no haya nadie que enseñe una doctrina diferente de la que es el Evangelio, porque si no, no va a haber amor verdadero en los corazones de los hermanos, no va a haber un corazón limpio, no va a haber buena conciencia, no va a haber fe verdadera, y por lo tanto después van a desviarse de la fe. Habla de la oración, oración por todos los hombres, oración por las autoridades, cómo deben ser las autoridades en su forma de gobernar, para que todos estén con una vida en reposo, en quietud, y escuchar el Evangelio y creer y ser salvo. Bueno, le indica varias cosas. En el capítulo 3 le dice a Timoteo cómo deben ser aquellos que anhelan ser pastores o diáconos o diaconisas.
porque Timoteo fue dejado en Éfeso para que supervisara, o sea, para que estuviera al tanto de cómo está la congregación en Éfeso y las que están alrededor de Éfeso, porque había varias, para que nadie anduviera en desorden, no enseñaran doctrinas diferentes. Bueno, él tenía que estar recorriendo esas congregaciones y viendo si los que están al frente como pastores cumplen los requisitos. Los diáconos también tenían que cumplir ciertos requisitos, como la diaconisa, y por lo tanto tenía que dedicarse a toda esa tarea. Y uno tiene que saber todo lo que Dios escribe en la palabra, porque nosotros también somos parte de la Iglesia de Cristo, también estamos congregados con nuestros hermanos en Cristo, y también tenemos ministros que nos pastorean. O sea, el creyente es, bueno, en el capítulo anterior a este, dice que la iglesia, el conjunto de los creyentes, es columna y baluarte de la verdad. Eso quiere de la verdad del Evangelio, de la verdad de Dios. Por lo tanto, los creyentes tienen que sostener la verdad. Es decir, acá hay una verdad que no está en el mundo. Y no la busquen en ninguna cosa del mundo, por más elegante que sea, por más noble que sea, por más elaborada que sea, las capacidades humanas, no la busquen ahí, porque ahí la verdad no está. Está en Jesucristo, está en su Evangelio, está en la palabra de Dios. Entonces la iglesia tiene que sostener esa verdad, es decir, tener la responsabilidad, la dedicación de decir esto es verdad y lo demás que hay en el mundo no habla de esta verdad. No habla lo que habla esta verdad de Dios. Y además debe defender la verdad. ¿En qué sentido defender la verdad? En el sentido de no dejar que se contamine. No porque Dios no pueda defender su palabra, no. Es que nuestra mente recibe la verdad de Dios, nuestro corazón retiene la verdad de Dios, y nosotros, todos los creyentes, debemos estar de acuerdo, porque Dios lo manda aquí en esta carta, que no debemos dejar que contaminen la verdad que Dios nos ha revelado. La verdad se protege por sí sola, porque es la verdad de Dios. El problema es que nuestra mente no se protege por sí sola. Nuestro corazón no se protege por sí solo. Somos responsables, cada uno y todos en particular, los creyentes, de decir la verdad de Dios es la que está expresada en su palabra, y no vamos a permitir que ninguna cosa contamine la verdad de Dios, es decir, que se mantenga pura. La vamos a creer tal cual como Dios la ha dejado. A eso me refiero cuando uno dice que tiene que defender la verdad. La iglesia no tiene que permitir que se infiltre en el mensaje del Evangelio algo que del Evangelio no es, algo mentiroso. Y la iglesia no lo ha hecho, lamento decirle. Algunos hombres y mujeres temerosos de Dios, que también son la iglesia, se han encargado de guardar la verdad de manera pura para que no sea contaminada. Pero la iglesia en general, o sea, el grupo de los creyentes, si usted dice, bueno, acá hay una iglesia evangélica, muy bien, ¿cuánto hay? Y más o menos 1500, 2300, bueno, está bien. Esos 1500 en total, 2378, deberían ser como un solo cuerpo que defiende la verdad del Evangelio y no permite que ninguna cosa impura, o sea, mentira, engaño, falsedad, se mezcle con el mensaje del Evangelio. No lo deberían permitir. Todos los 2378. No 4 o 5 entre los 2378 que son los que están soportando y diciendo no hay que mezclar el Evangelio con cosas del mundo, no hay que mezclar el Evangelio con vanidades, no hay que mezclar el Evangelio con los temores que hay en el mundo como estábamos antes. Quizás son 10 los pobres hermanos que están o hermanas que están soportando el peso de guardar la verdad y el resto no lo hace.
¿Mm? Bien. A eso se refiere el capítulo 3. La iglesia es columna de la verdad y es baluarte de la verdad. Es decir, defiende la verdad. No porque Dios no la pueda defender, no estoy diciendo eso. Debemos defender la verdad porque en nosotros, como engañó Satanás a Eva, puede introducirse algo engañoso y nosotros debemos defender esa verdad que Dios nos ha dado, nos ha confiado. Y no debemos permitir ninguna cosa engañosa. Por eso Pablo habla en esta carta, bastante habla de eso. Justamente ahora también va a hablar de eso. En vez de que la iglesia tenga tantas actividades, ¿no? Que escuelita dominical, que los jóvenes, que los adolescentes, que las mujeres, que los varones, que los discipulados, que el día especial, que la célula, que el encuentro, que el retiro, que la confraternidad, que esto, que el horario especial, que la noche especial, que la reunión especial, que la oración especial. En vez de todo eso, deberían dedicarse a lo que la Biblia dice que deberían dedicarse, ¿no? Y defender cada uno en su mente y en su corazón, con la ayuda del Señor, el evangelio que ha creído, para que nadie lo contamine. Capítulo 4, entonces. Todo esto Timoteo lo tenía que compartir con todos los pastores y con toda la iglesia a cada lugar que iba a ser enviado desde la ciudad de Éfeso, donde se había quedado, para luego revisar a todos los demás lugares. Pablo iba a ir a verlo, pero no tenía en este momento la oportunidad, pero sí le iba a ir a encontrar a Timoteo un poco más adelante. Pero como Pablo tiene la impresión de que va a tardar en poder hacer el viaje, le escribe la carta para que rápidamente Timoteo tenga a mano la instrucción necesaria. Entonces en capítulo 4 empieza diciendo así: pero en el Espíritu dice claramente, se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. ¿A quién dice? A Pablo se lo reveló. El Espíritu Santo le revelaba a Pablo el Evangelio. No tenía que Pablo ir a leer a ver dónde voy a leer. Sí, Pablo leía el Antiguo Testamento, leía algunas cosas del Nuevo Testamento que ya estaban escritas, pero como era un apóstol de Cristo y Cristo le reveló el Evangelio, esa revelación él la tenía de manera permanente hasta que el Señor se lo llevara de este mundo. Pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Algunos quiénes? Algunos que alguna vez dijeron Jesús es el Señor, creo que Jesús es el Hijo de Dios, creo que el Señor murió por mí, que resucitó. Bueno, apostatar significa de alguna manera negar aquello que una vez alguien creyó. Yo creí, una persona creyó tal cosa y luego se vuelve atrás de lo que creyó, o sea, empieza a negarlo. Pero no negarlo abiertamente con la boca, sino no sostener aquello que creyó al inicio, sino que ahora sostiene otra cosa distinta, que por ser tan distinta termina negando lo que creyó la primera vez. Entonces dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos más cercanos al final, algunos, no todos, no muchos tampoco, no usa la palabra muchos, pero dice que algunos que decían creer en Jesucristo, que habían profesado, habían dicho que creían en Jesucristo, apostatarán de la fe, se volverán atrás. Como Jesús dijo una vez, cuando habló de esos tiempos difíciles que iban a venir en la vida de algunos, y dijo, acuérdense de la mujer de Lot, que la mujer de Lot, cuando Sodoma y Gomorra ya estaban a punto de ser destruidas por el fuego que iba a caer del cielo, y Lot, sus hijas y su mujer ya estaban lejos
del lugar de la destrucción, la mujer de Lot se da vuelta. Los ángeles le habían dicho no miren atrás, que básicamente quiere decir no piensen en volver a Sodoma y Gomorra porque va a ser totalmente destruida. La voluntad de Dios es que no vuelvan, sino que se vayan. Y cuando ya se habían ido y estaban bastante apartados del lugar de la destrucción, la mujer de Lot dice que miró hacia atrás, lo cual significa que ella no quería irse, sino que quería volver, y por eso se dio vuelta para volver a Sodoma y Gomorra, e inmediatamente cuando se da vuelta para volver a Sodoma y Gomorra es cuando el fuego cae del cielo y la destrucción se inició. El hecho de volver hacia atrás, de alguna manera hizo que se acercara al lugar de la destrucción y fuera afectada por esa cantidad de fuego, azufre que cayó del cielo para destruir Sodoma, Gomorra y las aldeas vecinas, y la Biblia dice que quedó convertida en una estatua de sal. Bien, y Jesús dijo siempre, acuérdense de la mujer de Lot, no vuelvan atrás, nunca. Bien, entonces, apostatar significa volverse atrás. Terminar negando lo que una vez alguien creyó. En cuanto a Cristo, a Dios y a la salvación. Ha suplantado la fe por otra cosa. Apostatarán de la fe. La fe, la certeza y la seguridad. La convicción de lo que Dios ha dicho y lo creemos. Y no necesitamos ninguna otra cosa más que seguir confiando en Dios. Cuando alguien reniega de eso, entonces está apostatando de la fe. ¿Cómo hicieron para apostatar de la fe? Bueno, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que eso fue resultado de haber escuchado espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Yo escuché al pastor MacArthur cuando estaba hablando de este tema, en una parte de este capítulo, y dijo que el engaño es demoníaco, porque ahí lo dice. Los que apostatan de la fe, los que vuelven atrás de la fe que una vez abrazaron, lo hacen porque le hicieron caso a espíritus, demonios, engañadores, que tienen enseñanzas de demonios y que utilizan, decía el pastor, el engaño es demoníaco, pero el instrumento para el engaño es humano. ¿Por qué? Porque hay predicadores mentirosos que, dejándose engañar por estos espíritus demoníacos, enseñan una doctrina demoníaca y las personas la creen. O sea, el engaño es demoníaco, espiritual, pero el instrumento es humano. Por la hipocresía de mentirosos. Mentirosos son personas, no demonios, no son espíritus. Los demonios y los espíritus infunden este engaño a predicadores falsos, a hombres, para que anuncien este mensaje falso. Por haber escuchado doctrinas de demonios y espíritus engañadores en la boca de hombres y mujeres que se han prestado a los demonios para hacer este engaño, la gente se ha desviado de la fe. Escucharon espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, estos predicadores, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos, de los alimentos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, las doctrinas demoníacas son bastante retorcidas, ¿sí? Cuando digo retorcidas, lo que quiero decir es que no están de acuerdo a la verdad toda que está revelada en la Biblia,
sino que se salen del eje de verdad que tiene la palabra de Dios, de lo que Dios revela en toda la Biblia, y especialmente y particularmente cuando Cristo vino al mundo y empezó a revelar acerca del Padre, de su reino, del Evangelio y de su obra de salvación. Estos espíritus engañadores tienen que introducir sus engaños, y por lo tanto estos mentirosos, como dice acá, la hipocresía de mentirosos, que prohibirán casarse, cosa extraña, ¿no? Basta con que a una persona le digan que tiene que estar más al servicio de la iglesia y descuidar su vida, cosa que han hecho y han manipulado y han esclavizado a la gente. Eso es un engaño. Cuando uno tiene que estar al servicio de Dios, nunca está al servicio de Dios descuidando aquello que Dios le dice que tiene que cuidar. Un hombre no puede estar al servicio de Dios y descuidar a su esposa. Los padres de los niños no pueden estar al servicio de Dios y descuidar a sus hijos. Los hijos no pueden estar al servicio de Dios y descuidar a sus padres, ¿no? Como Jesús le dijo, ustedes dicen basta con todo lo que puedo hacer para Dios, y ya cumplí con honrar a mi padre y a mi madre. Y Jesús le dijo que no. ¿Ah? Ustedes invalidan los mandamientos de Dios con doctrinas de hombres. Y en vez de honrar a su padre y a su madre, dicen, es mi ofrenda a Jehová. Todo lo que haga para Dios es como si estuviera ayudando a mi padre y honrando a mi padre. No, querido. No es así. ¿Por qué digo esto? Porque es difícil que alguien en una congregación o alguien que quiera desviar a los cristianos se pare y abiertamente diga, acá nadie se va a casar, todo el mundo va a ser soltero. Porque ahí dice que van a prohibir que se casen. Pero sí lo que se puede hacer es prohibir que el matrimonio sea realmente matrimonio. Es decir, involucrarse en el matrimonio de los creyentes de tal manera que rompa la armonía de un matrimonio de dos personas que son cristianas. ¿Cómo? Y manipulando a alguno de los dos. O al esposo o a la esposa o a los dos juntos. De tal manera que no cumplan su función como en la situación que han decidido tomar en su vida de estar casados. Entonces la mujer es más devota de estar en la congregación y se puede pasar las 20 horas del día en la congregación, y en la casa cuando va el marido está durmiendo porque llegó de trabajar, se tuvo que hacer la comida solo y ni lo ve. Pero como está sirviendo al Señor, como decían los fariseos, yo sirvo a Dios y eso es honrar a mi padre y a mi madre. No, y descuidaba al padre y a la madre cuando los tenía que estar cuidando porque eran mayores y necesitaban cuidado. Lo mismo pasa cuando no atienden a los hijos debidamente. Y está bien servir a Dios, pero Dios nunca dice que servirlo a Él es descuidar algo que Él nos ha dicho que debemos hacer. Jamás. Dios no puede contradecirse. Si Dios me demanda a mí un servicio total, completo, dedicado a la obra, siempre tengo que cumplir mi responsabilidad como esposo, como padre, si tuviera hijos, a mi cuidado, y si tuviera a mis padres ancianos, también tengo que cumplir con el cuidado a mis padres ancianos si los tuviera, o a mis suegros si los tuviera. O sea, nunca Dios me va a mandar que haga un servicio para Él, donde, por hacer el servicio a Dios, no cumplo con otra cosa que Dios también me dice que tengo que cumplir. Es ilógico. Es totalmente fuera de... Cuando Jesús dice que el que ama padre, madre, esposa, hijos, casa y aún su propia vida más que a Él no es digno de Él, obviamente lo que está diciendo el Señor es que siempre es Cristo primero
Y en lo que Cristo manda que yo haga, obviamente también está el cuidado de todas las demás cosas. Pero basándome en lo que Cristo me manda, me enseña, me exige, yo sé que también está la responsabilidad sobre todo lo demás. Y se va a cumplir. O sea, yo puedo dedicarme por completo a Dios. Todo el tiempo de mi vida. Pero sé que Dios me exige en ese tiempo todo lo demás. No una sola cosa, todo lo demás. Sino que gracias. Sirvo a Cristo y lo demás que se vaya todo al desorden. Sirviendo a Cristo, cumplo todas las demás cosas que Dios me pide. Si le sirvo de verdad. Bueno, estos falsos predicadores tienen tan esclavizada a la gente que la gente descuida su matrimonio, descuida a sus hijos, descuida la atención de sus padres mayores, descuida lo que es el seno familiar, cosa que Dios nunca dijo. Lo que dijo Dios es que a Él se lo ama más que a las demás cosas. O sea, la mayor fuerza de amor de un ser humano tiene que estar puesta en Cristo. Esa es la mayor fuerza. ¿Sí? La mayor responsabilidad, la mayor dedicación. Si hay que gastar el cuerpo y la salud por el Señor, no hay discusión para eso. No se discute. Bien. Digo esto porque prohibir casarse es bastante raro, ¿no? Hay que tratar de ver a qué se refiere. O a que los creyentes es mejor que se queden solteros. Pablo dijo que se queden solteros si tienen el don de continencia, si no necesitan del otro género. ¿No? Si el hombre no necesita mujer, bueno, listo, que se quede solo. Y si la mujer no necesita hombre, porque tiene el don de continencia, que se quede sola. Ahora, si no tiene el don de continencia, cásense, porque si no van a andar fornicando todo el tiempo, dijo Pablo. Y eso es terrible. Es mucho peor que casarse. Es mejor casarse y no andar fornicando, porque no tiene cómo contenerse. Por esa causa, dijo, si tiene el don de continencia, quédese soltero, que sería mejor, ya que tiene el don de continencia. Si no, no, cásese, cásese. Bien, prohibirán casarse y ¿qué más? Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Los creyentes y los que conocieron la verdad pueden darle gracias a Dios y comer cualquier alimento. Cualquier alimento. Usted sabe que la gente que no conoce a Cristo a veces es reacia a ciertos alimentos, a ciertas cosas para comer. Tiene su... No estoy hablando que una cosa le gusta y otra cosa no le gusta. Estoy hablando de que piensan que algunas cosas no son para que el hombre las utilice como alimento. Pero Dios dice que todas las cosas que nos dio, por ejemplo, la gente que son veganos, vegetarianos, no quieren comer ni un huevo, no quieren matar animales, está bien, pero la gallina no muere cuando pone un huevo. Y la vaca no se muere cuando la ordeñan para sacarle la leche que la vaca da todos los días. No se muere la vaca, no le hace ningún daño, al contrario, le hace bien, porque si no tiene un ternero, toda esa leche tiene que ser sacada de la vaca. No puede quedar ahí.
No, pero los veganos no quieren nada que tenga leche, no quieren comer un huevo, pero si escuchame una cosa, la gallina no sufrió para poner un huevo. Al contrario, está contenta, sale cacareando toda chocha tal cuando pone un huevo. No, pero no quieren comer. También, no quiere comer la gallina porque no la quiere matar, bárbaro, está todo bien. Pero ¿por qué no comen huevo? Bueno, ese tipo de pensamientos estrafalarios, raros, sacados de vaya sabe dónde, ¿no? Y otras cosas. Cuando Dios ha creado alimentos y ha dado permiso para comerlos, todos los vegetales, ¿no? Todas las frutas, todas las hortalizas. Si Dios ha dado permiso, obviamente se agradece a Dios por los alimentos y solamente los creyentes y los que conocen la verdad pueden dar gracias por cualquier alimento y alimentarse de ellos, sin discusión alguna, sin ningún problema. Y los creyentes pueden comer animales porque Dios dio el permiso después del diluvio de que el hombre comiera animales. Si bien después a los judíos les enseñó ciertos animales que no los coman, porque obviamente no son nutritivos, no aportan demasiado. La humanidad estaba en una época que no se sabía nada de nutrición, ni de medicina, ni de nada de eso. Pero Dios sí sabe todas las cosas y entonces a su pueblo judío, hebreo, le indicó cuáles animales comer y cuáles animales no comer. Después que Cristo resucitó, se hicieron limpios todos los alimentos. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Y bueno, porque ahora la fe está revelada en pleno. Cristo trajo, es el autor de la fe, el consumador de la fe, toda la verdad está a disposición y se pueden comer cualquier alimento, sin ningún problema. Cualquiera, de verdad cualquiera. Podés comer cerdo todo lo que quieras. Querés comerte una cigüeña, cométela. Sí. Querés comerte, no sé, animales que no come casi nadie y vos los tenés a mano y necesitas alimentarte, comelo, no hay ningún problema. Bien. ¿Te querés comer un cocodrilo? Comételo. Si es lo único que tenés para comer, comételo. Y no se ría, porque en Argentina hay criaderos de, creo que del yacaré, bueno, que es una especie de cocodrilo que hay acá en Argentina. Lo pasaron en un documental, antes de la pandemia lo vi, en la televisión. Hay un criadero, creo que, no sé si en Corrientes, en alguna de las provincias de la Mesopotamia argentina, Entre Ríos, Corrientes o Misiones, en alguna de esas, porque ahí es donde se cría mucho el yacaré. Y es un criadero con papeles y todo, con permisos. ¿Qué hacen ahí en ese criadero? Bueno, los crían desde... Los yacaré nacen de huevo, como nacen las gallinas. Entonces los crían, nacen del huevo, son pequeñitos y les empiezan a dar alimento, los tienen en un criadero. Cuando tienen cierto tamaño, se lo mata al animal y la piel, que es como la piel de un cocodrilo, se utiliza como cuero para hacer, usted ya sabe, carteras, zapatos, cintos, todo lo que sea cuero, botones. Yo justamente trabajé haciendo una casa y al lado, la persona que vivía al lado, que un día tuvimos que pedirle permiso para revocar la medianera del lado de la casa de él. Y bueno, sí, nos dijo, no hay ningún problema, pasen, y ahí estuvimos como una semana hasta terminar de revocar. Y él justamente era una persona que hacía llaveros para poner las llaves, botones, y hacía otras cosas. ¿Y con qué las hacía? Con piel de yacaré,
Cuando usted lo veía parecía acrílico. Y cuando lo mostró, porque no sabíamos nosotros qué era lo que hacía, estábamos con el hijo de Aide trabajando. Y esto es lo que yo hago, me dice, y lo vendo. Pero eso es plástico, le decimos nosotros. No, no es plástico, me dice. Pero es acrílico, ¿qué es eso? Eso es piel de yacaré, que lleva todo un trabajo, que lo hacía él, ¿no? La dejaba bien preparada la piel, y después cuando estaba terminado realmente parecía acrílico, era hermoso, unos colores, una textura muy linda. Pero había que hacer un trabajo. Entonces toda la piel de los yacarés se utiliza para hacer todas las cosas que tengan que ver, que se pueden hacer con cuero. Y en ese documental mostraban que la carne del yacaré que habían matado para sacarle la piel e industrializar la piel, la carne se vendía, creo que a Japón. Mostraban las etiquetas de toda la carne faenada y que estaba lista para ser, estaba en frigorífico, por supuesto, para ser llevada, no sé si a China o a Japón o a algún país por ahí. ¿Por qué? Porque ahí la comen. La comen mucho. Mandaban cantidades. Entonces, el criadero se encargaba de criar el animal. Cuando tenía la edad suficiente, se le saca la piel para hacer cosas de cuero. Y la carne se mandaba a esos países del oriente. Porque ahí están acostumbrados a comer. Y sin embargo acá a los argentinos le llegás a dar una pata de yacaré y bueno, te puedo asegurar que no la va a querer comer. Ahora, esta gente, que además Pablo dice que eso va a poder identificarlos, van a hacer ciertas exclusiones en cuanto al casamiento, la relación de esposa-esposa, padres con hijos, hijos con padres, padres, los matrimonios con sus seres, con sus progenitores, ¿sí? Cuando son ancianos, de cuidarlo y toda esa historia. Se van a meter y van a manipular a la gente. Los falsos predicadores hacen mucho eso. Claro, con la boca no te van a decir, vos no tenés que casarte, no, pero que te van a controlar el matrimonio seguro. Que te van a controlar a tus hijos seguro. Y eso es lo mismo que meterse en el casamiento. Que no vas a poder cuidar a tus padres ancianos cuando sean ancianos, porque tanta actividad te van a dar en la congregación que no vas a tener tiempo ni de lavarte la cara, menos de cuidar a tus padres ancianos cuando lo necesites. Y esas mañas de que ciertas cosas se comen, ciertas cosas no se comen, o meterse en esos asuntos, también es de doctrinas de demonios. Esto viene de demonios. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El creyente y el que ha conocido la verdad puede comer cualquier cosa, porque le da gracias a Dios que ha creado los alimentos para el sustento humano. Y no tiene que discutir con nadie qué es lo que va a comer o lo que no quiere comer. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y se refiere a los alimentos. Y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Dios está de acuerdo en que podamos alimentarnos de cualquier cosa, siempre y cuando reconozcamos que Él es el creador de esas cosas. Porque ahí dice el texto, versículo 4. Todo lo que Dios creó en cuanto a alimentación para el ser humano es bueno, le sirve al ser humano. Y nada es de desecharse, nada está creado como alimento en el mundo para que el hombre diga esto no es alimento. Sí, las piedras no son alimentos, pero las demás cosas que son alimentos sí.
Nada es de desecharse siempre y cuando se tome con acción de gracias. Todos esos desvíos que pueda haber en estos dos temas que Pablo nombra ahí, vienen de demonios. Desvíos cuando se prohíban, cuando digan que hay que tener cierto cuidado de ciertas cosas, ya sea de alimentación o cuando el matrimonio parezca no ser noble para algunos. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué cosa? El alimento. Por la palabra de Dios es santificado. Dice la palabra lo limpia. ¿Por qué lo limpia? Porque Cristo lo limpió. Porque Cristo dijo que ningún alimento contamina el alma del hombre, sino lo que sale de la boca del hombre es lo que le contamina. Entonces, ¿qué problema hay de comer algo si no está dañando a aquella nueva criatura que Dios ha hecho nacer en nosotros? ¿No? Te podrá dañar el hígado si te comes 5 kilos de cerdo, más vale que te va a dañar el hígado. Come menos y se acabó. Pero no daña el alma. No daña el alma. Los alimentos no hacen que seamos malos. A ver si lo entiende claro. Jesús dijo, no son los alimentos los que te hacen malo. Es tu corazón el que te hace malo. Es tu voluntad, que no la queremos poner bajo el dominio del Señor. Y entonces nuestro corazón saca cosas malas. Pero el alimento no nos hace malos. Tampoco nos hace buenos. No tiene el poder. Entonces, ¿cuál es ¿en qué nos vamos a basar de discutir qué cosa comer, qué cosa no comer? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios, o sea, por el conocimiento de lo que Dios dice en su palabra acerca de los alimentos y nuestra relación con los alimentos y con el reino de Dios, nuestra relación con el reino de Dios y los alimentos, ¿sí? Dios lo revela, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. En la oración es donde damos gracias a Dios por los alimentos que Él creó y que sirven para nuestra vida. Y que los tenemos porque Dios nos ha dado la oportunidad de obtenerlos. De manera sana, santa, pura. Por el trabajo, que también lo ha provisto Dios. Por las cosas que ha creado Dios para el trabajo. Si mañana no sale el sol en todo el mundo, te quiero ver quién va a trabajar. Si esto enseñas a los hermanos, no solamente esto, sino todo lo que viene diciendo del capítulo 1, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Hay que enseñar verdad, por más común que esa verdad parezca, hay que enseñarla. ¿Sí? Por más común. Cuando hablé de que algunos prohibirán casarse, ¿sabe qué? Hay que ir a la Escritura para saber todas las cosas que Dios habló acerca de lo que es un matrimonio. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si alguno se atreve a decir algo distinto de lo que Dios dice acerca de lo que es un matrimonio y enseñar así de manera distinta a lo que Dios dice, lo que es un matrimonio, entonces ese está en contra del matrimonio. Digo esto porque Pablo lo dice. Timoteo, algunos van a prohibir casarse. ¿Y qué quiere decir eso? Que algunos van a enseñar, no solo te van a prohibir casarte porque les conviene y te van a manipular más, y si estás casado van a hacer que dejes un poquito de lado el matrimonio para que ellos te puedan manipular y esclavizar más, sino que si enseña algo distinto de lo que Dios enseña del matrimonio, también está en contra del matrimonio. Dios enseña a lo largo de toda la Escritura acerca del matrimonio. Cristo enseñó acerca del matrimonio. O sea, si enseñan algo distinto de lo que Dios enseña acerca del matrimonio, esos ministros engañadores están en contra. Y si enseñan algo distinto acerca de los alimentos, el otro tema que Pablo
dice que estos espíritus engañadores lo utilizan para desviar a los creyentes, también es un espíritu engañador y demoníaco en boca de hombres y mujeres que se prestan para mentir. Pero si tú enseñas lo que te digo, Timoteo, a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nutrido. Sabe que la nutrición es lo que hace bien al cuerpo, ¿no? Pregúntele a un nutricionista, te va a decir, come esto. Bueno, eso es lo que le hace bien a las venas, a la sangre, a los nervios, y él sabe todo. Bueno, qué sé yo, a los pulmones, a los órganos. Te dice cada cosa, ¿no? Bueno. Nutrir significa hacer bien, darle lo necesario a algo. Y en este caso es para ser buen ministro de Cristo. Estás nutrido ¿de qué? De las palabras de la fe. Las palabras de la fe es lo que la Biblia me enseña, que debo confiar en Dios. ¿Ha visto la resurrección alguna vez? No. Y la Biblia dice que yo confíe en Dios, porque hay resurrección. No lo he visto jamás. Y quizá no lo vea nunca. Solo cuando resucite mi propio cuerpo y el de mis hermanos. Pero antes quizá no lo vea nunca. Pero Dios me dice que aunque no lo vea, confíe. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Hay cielo. ¿Lo vio usted? Yo no. Solamente ese donde está el sol y cae la lluvia, nada más. Pero vio el cielo donde habita Dios. Yo no. ¿Usted lo vio? No. Pero Dios dice que confíe. ¿Por qué? Porque Él lo dice. Esas son palabras de fe. ¿Usted vio cuando se creó el mundo? Yo no. ¿Usted lo vio? Pero Dios dice que crea lo que Él dice. Esas son palabras de fe. Es la confianza total, absoluta, sin discusión que podemos poner en Dios acerca de cualquier tema que no se puede comprobar de otra manera. ¿Me entendió? ¿Vio a Dios cuando hizo las estrellas? Yo no. ¿Usted lo vio? Pero Dios las hizo. Y Dios dice que confíe, que le crea. Las palabras de fe, las palabras que Dios me dice, confía en lo que te digo. Cree las cosas que yo te he dado a conocer a través de mis palabras, dice Dios. Créelo. Todo, lo que sea, que Dios haya dicho y que lo puso ahí para que yo se lo crea. Y usted también. Nutre tu vida como ministro de Jesucristo con las palabras de fe y también de la buena doctrina que has aprendido. La doctrina es la revelación del Evangelio, la explicación clara, precisa de la obra y de la persona de Cristo. Nútrete con eso y serás buen ministro y enséñalo a tus hermanos. Desecha las fábulas profanas, cosas inventadas, y de viejas. Ahí andaba una mentirosa diciendo, ¿sabe usted cuál es la cosa más poderosa que hay en la tierra? Y dijo la oración. ¿Eso es verdad o es una fábula? Es una fábula. La oración no es la cosa más poderosa que hay en la tierra. Lamento decirle. Lo más poderoso que hay en la tierra es el Espíritu de Dios. Porque es Dios. No hay otra cosa más poderosa en la tierra. No es la iglesia lo más poderoso que hay en la tierra. No es la oración lo más poderoso que hay en la tierra. No se puede afirmar eso. Si hay algo que es más poderoso que todo, tiene que ser Dios. Porque cualquier otra cosa la supera a Dios.
La oración es superada por Dios. Por lo tanto, la oración no es lo más poderoso que hay en la tierra. La iglesia es apenas el cuerpo de Cristo, pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Dios supera a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tampoco es lo más poderoso que hay en la tierra. Si hay algo que, según dijo esta señora, lo más poderoso que hay en la tierra, estaba predicando, lo más poderoso que hay en la tierra ahora es el Espíritu de Dios. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, no empiecen a predicar hasta que no venga el Espíritu de Dios sobre sus vidas. Quédense en Jerusalén, pero cállense la boca. Porque no van a poder predicar hasta que no venga el Espíritu de verdad, el Espíritu que enviará mi Padre. Cuando Él venga, entonces van a predicar. Entonces, decir ese tipo de cosas que parecen bonitas y atraen a la gente, entonces la gente se va con la idea, la oración es lo más poderoso que hay en la tierra. No, es una fábula. La oración es eficaz del justo, puede mucho. Justamente dice puede mucho porque no puede todo. Puede mucho. La oración eficaz del justo, del cristiano, puede mucho. Y hay que orar y hay que confiar y hay que creer. Pero no es la oración lo más poderoso que hay. No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Espíritu Santo, dice Cristo, que vendría en lugar de Él. Yo me voy, pero el Espíritu de mi Padre, el Espíritu de verdad vendrá. Él vendrá en lugar mío. Entonces el Espíritu Santo que vino a ayudar a los creyentes a la tierra está en lugar de Cristo. Y Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, ya que el Espíritu Santo está en lugar de Cristo. En la tierra todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces quien tiene todo el poder y es más poderoso que todas las cosas en la tierra es el Espíritu de Dios. Todo ese tipo de frases tontas que dicen los predicadores falsos son fábulas. Desecha las fábulas profanas, no vienen de las cosas santas reveladas por Dios. Y de viejas. Vio que a veces se llega viejo y lo único que se habla son sonceras. Inventan cosas. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. O sea, practica y haz todo aquello que alimente la vida piadosa que Cristo nos ha dado. La vida con Dios, la vida de conocer a Dios, la vida de hablar con Dios, de que Dios te revele cosas de la Escritura. Cuando las lees, que las entiendas, que quede claro en tu mente, en tu corazón, para luego ponerlas por obra, porque si no, nunca las vamos a hacer. Si andamos dudando. ¿No? Muchas veces preguntan, ¿me tengo que bautizar de vuelta, hermano? Mirá, si vos pensás que tenés que bautizarte de vuelta, lo que tenés que hacer es arrepentirte. El agua es lo de menos. Tener un corazón arrepentido. Si todavía pensás que tenés que bautizarte de vuelta, o que te bautizaste mal, bueno, qué sé yo quién te bautizó, ¿no? O por qué te bautizaste, o dónde te bautizaste, o qué dijeron cuando te, no sé, a dónde estabas, qué estabas pensando cuando te bautizaron. Si te arrepentís, el agua es lo de menos. Te bautizamos 40 veces, pero que el corazón sea arrepentido. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corta. Algunos que tampoco, ni siquiera saben si se van a salvar. No, querido, ejercítate en las cosas que Dios dice. Que te quede claro el Evangelio. Y avanza hacia adelante. A conocer más al Señor que te salvó. Y a servirlo más. Porque el ejercicio corporal, el ejercicio físico del gimnasio, en aquella época también había gente que hacía gimnasia, ¿eh? Los griegos ya habían inventado esto hacía mucho tiempo, ¿eh? Las Olimpiadas las inventaron ellos. Ejercicio, ejercicio, ejercicio. Para tener un buen cuerpo, para tener buena salud.
fortaleza física. El ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Por qué habla Pablo del ejercicio corporal? Porque el ejercicio corporal te demanda tiempo de tu vida. Si vos querés mantener, usted sabe que la gente que quiere tener un cuerpo elegante, que no tenga grasa, ¿no? Tenés que ir al gimnasio permanentemente. Si abandonás el gimnasio, chau, te vuelve la grasa, la panza, los músculos se caen, son flacos, no son firmes como aquel que está yendo al gimnasio, y duros. Las piernas se vuelven otra vez gorditas, en vez de estar bien musculosa. Ya no podés correr ni al gato porque te agitás. Si no vas al gimnasio permanentemente, o aunque no vayas al gimnasio, haces tu propia gimnasia en tu casa, en tu barrio, ahí por donde vivís, si abandonás el ejercicio corporal, no sirvió de nada. Entonces el ejercicio corporal, el que lo empieza, lo tiene que seguir. Y le quita tiempo en su vida. El gimnasio le quita mucho tiempo a la gente. 2 horas, 3 horas, y no lo puedo abandonar. Mirá qué lindo que está quedando mi cuerpo, ¿no? Está chocho con su cuerpo. Está bien, todo bonito. Está bueno no tener grasa además. Y tener músculos fuertes y bien formados. Si uno lo va a usar para algo, ¿no? Ahora, el ejercicio corporal quita tiempo a la persona. Es por eso que Pablo se refiere al ejercicio corporal. Porque vos tenés que trabajar 8 horas, 9 horas, 10 horas. Pero mientras estás trabajando no podés hacer el ejercicio para el cuerpo. Después que terminás de trabajar, te podés ir al gimnasio o en tu casa o andar en bicicleta o lo que sea. Andar en canoa. El ejercicio corporal quita tiempo de la vida particular de cualquier persona que se dedica a tener ejercicio corporal de manera permanente. Demanda tiempo. Y bastante tiempo. Y lo demanda por lo menos día por medio. El ejercicio corporal, si se interrumpe una semana, se perdió todo. Tiene que ser al menos día por medio. Al menos día por medio. Es decir, un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no, y así, y así, y así, hasta el día que te mueras. Y todos esos días, la persona le dedica 2, 3, 4 horas al ejercicio corporal. Y lo va a hacer hasta el día que se muera. Haga la cuenta de cuántas horas son eso. Y se va a agarrar la cabeza. Pablo dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad, la vida piadosa, la vida en relación, en comunión con Dios, en el hecho de conocer a Dios, escuchar a Dios, que Dios nos enseñe, que Dios nos corrija, que Dios nos reprenda, que Dios nos amoneste, que Dios nos castigue, que Dios nos discipline, que Dios nos hable a través de su palabra, que Dios nos mande a un servicio hacia su maravillosa y gloriosa persona. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, porque él le había dicho, ejercítate para la piedad. O sea, tiempo que tengas, ejercítate en las cosas del Señor Jesús. Ten comunión con Él, ayuná, lee la palabra. Ejercitate en cualquier cosa que tenga que ver en tu relación con Dios, por mínima que sea. Porque ejercitarse para la piedad, para la vida piadosa, para todo aprovecha. Sirve para toda circunstancia de la vida. El ejercicio corporal sirve para pocas cosas. No sirve para todo. Pero ejercitarse en la piedad, en el Evangelio, en la vida de Cristo, en la palabra de Dios, la piedad para todo aprovecha. Y es verdad. Pues tiene promesa de esta vida presente, es decir, mientras estamos en la tierra, nos ejercitamos para la piedad y tiene provecho en esta vida
y también en la vida venidera. Todo lo que nos ejercitemos acá en la vida piadosa que Dios nos ha dado, tiene promesa después que nos vamos del mundo. En cambio, el ejercicio corporal, cuando te moriste, los gusanos se divierten. Mirá qué lindo músculo tenía este. Trabajó para nosotros, van a decir los gusanos. No tendrá grasa, pero tiene unos músculos que comemos 3 días seguidos, dicen los gusanos. Sin embargo, ejercitarse para la piedad tiene promesa después de la muerte. Tiene promesas para acá, tiene provecho para esta vida y tiene provecho para la otra vida. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta. Es decir, esto es una verdad pura de Dios. Palabra fiel es esta, no hay ningún engaño. Y digna de ser recibida por todos. Digna de ser recibida por todos. ¿Por qué? Porque es verdad, porque no tiene mentira. Anda a decirle a la gente que tome tiempo para el Señor. Te van a decir que no tienen tiempo, pero al gimnasio van. Te van a decir que no tienen tiempo, pero de vacaciones van. Te van a decir que no tiene tiempo, pero a pasear con los nietos van. Mirá, los nietos que lo cuiden sus padres. ¿Sí? Vos cuidaste a los tuyos, los criaste, son adultos, ya cumpliste. Basta, no tenés más responsabilidad. Cuando yo hablé de la responsabilidad de padres es hacia hijos. Nietos no, nietos que lo críen sus padres. Para eso lo trajeron al mundo. Yo crío a mis hijos y ahí terminó mi responsabilidad. Y cuido a mis padres mayores, si son ancianos y no pueden valerse por sí solos, si él los tuviera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, porque es verdad. Pero si vos le decís a la gente, tenés que tener más tiempo para escuchar la palabra de Dios, siempre van a poner excusas. Tenés que tener más tiempo para orar, van a poner excusas. Más tiempo para entender la Escritura, no solo leerla. Más tiempo para ayunar y dedicarte solo a la Escritura y a la oración, también va a haber excusas. Pero hay tiempo para ir al médico, para los análisis, para retirar los análisis, para volver a hacer los análisis. Hay tiempo para ir acá, hay tiempo para ir allá, hay tiempo, ni te cuento, en el verano, ¿no? Hay tiempo para escuchar cosas que no convienen. Se me hace tarde. Ejercítate para la piedad, porque tiene promesa de esta vida y de la vida que viene. Palabra fiel y fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos. ¿Por qué? Por la vida piadosa, por la vida del Evangelio que Cristo nos ha dado, nos ha otorgado y nos ha enseñado. Mientras anunciamos a los perdidos que vengan a Cristo. Palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Oprobios es burla, afrenta, deshonra. Somos vistos como personas a las cuales es digno burlarse cuando compartimos el Evangelio. Y lo vivimos y lo enseñamos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. ¿Se nos burlan porque esperamos en el Dios viviente? ¿Saben por qué se nos burlan cuando esperamos en el Dios viviente? ¿Saben por qué? Porque no lo podemos mostrar a Dios. Porque si vos pudieras mostrar a alguien, decir, mirá, yo confío en este, y te lo muestro, ¿no? Entonces no se burlarían. Porque vos podés mostrar, qué sé yo, un multimillonario, no sé, ese que hace los autos eléctricos, ¿no? Mirá, yo confío en este es mi sobrino. ¿Quién es tu sobrino? El multimillonario que hace... Ah, bueno, el multimillonario, sí. No se me va a burlar, claro. Porque lo conoce todo el mundo, ¿no?
voy a formar un equipo profesional de fútbol. ¿Y en qué confías? Y, bueno, no voy a decir el nombre porque ya demasiada propaganda tiene. Mirá, este es mi mejor jugador y vos se lo mostrás, ¿no? Ya sabés quién es, ¿no? Argentino. Ah, entonces sí, no se te burla porque con ese jugador vas a ganar seguro. Pero nosotros confiamos en el Dios viviente. Ahora, mostrámelo. No, no se puede ver a Dios. Y por eso somos motivo de burla. También confiamos en la palabra del Señor. Y te dicen, bueno, es un libro. Sí, es un libro, ya lo sé. El DNI tuyo es una tarjeta y sin embargo revela quién sos. Y podés hacer trámite en todo el mundo simplemente con un plástico. Tiene muchísimo menos escrito que lo que tiene una sola hoja de la Biblia. Y vos te volvés loco si perdés el DNI. Y prácticamente no sos persona si no tenés el DNI en este mundo. Y es un papel plastificado. Y vos te burlás de un libro que tiene más de 1200 páginas, sin siquiera saber lo que el libro dice. Entonces yo tendría que pisotear tu DNI, porque no sirve para nada. O tu partida de nacimiento, que es una carilla. Tendría que usarla para prender el fuego, para hacer el asado. Vos juzgás un libro con prejuicios. Es el libro más vendido en toda la historia de la humanidad y seguirá siendo el libro más vendido, pero no es por eso que quiero que lo respetes, o que creas en él, o que no te burles. Si querés seguir burlándote de que creemos lo que dice la Biblia, pero también tendrías que burlarte de tu DNI y de tu partida de nacimiento. ¿Por qué? Y porque es un simple papel. Porque así es tu prejuicio de que la Biblia es un simple libro. Y solo por eso es motivo de burla. El rojo es rojo donde lo mire, ¿no? Así que si te burlas de un montón de hojas de papel porque no te gusta lo que dice, entonces yo me burlo de una hoja de papel porque no me interesa lo que dice. Estamos usando el mismo argumento. Yo me burlo de tu partida de nacimiento y vos burlate de la Biblia. ¿Por qué? Porque es una hoja de papel. Eso no es sabio. También puede haber un libro que tenga 3000 páginas y esté lleno de fábula y de mentira. Pero si está lleno de fábula y de mentira, no puede ser el libro más vendido de toda la historia de la humanidad. Si está lleno de fábula, no puede ser un libro por el cual muchos han entregado la vida sin preocupación. Porque saben que quien respalda ese libro es dueño de la vida. Puede haber libros que tengan 3000 páginas y estén llenos de mentiras y fábula, pero no se han traducido a más de 190 idiomas, como la Biblia. Bien. Que por estos mismos trabajamos y sufrimos oprobios, burlas, desprecios, deshonras, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El Dios viviente es el Salvador de todos los hombres. Es el único que puede salvar eternamente y para siempre. Dios, el Dios viviente, es el único que puede salvar. Y quiere decir que Él es el dueño de la vida, es el que rescata la vida. Él da la vida y Él es el único que la puede preservar, lo cual está puesto ahí con el nombre de salvar. Es decir, que la vida no se pierda en la condenación del infierno. Es decir, que vaya a parar a donde no fue, a un lugar que no fue preparado para la vida humana.
Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El mayor beneficio de la persona de Dios como Salvador lo obtienen aquellos que creen en Jesucristo. Esto manda y enseña. Manda a que crean. Manda a que perseveren. Manda a que se ejerciten para la piedad. Manda a que no escuchen fábulas, ni historias de viejas o de viejos. Manda y enseña. Deje que les quede claro, que lo entiendan, que lo vivan, que lo practiquen, que lo enseñen, que lo compartan con otros. Enseña, Timoteo, estas cosas. Ninguno tenga en poco tu juventud. Todavía seguía siendo joven, Timoteo. Bueno, quizás tenía 35 años, era joven. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en varias cosas. En palabra, en la forma en que hablaba, en lo que enseñaba. En conducta, cómo se conducía. En amor, que es el sello que nos identifica como seguidores de Cristo. En espíritu, decía interiormente. En fe, la confianza en Dios y en el Señor Jesús. Y en pureza, en mantenerse puro. Entre tanto que yo voy, o sea, el tiempo que tarde en llegar, la carta va a llegar rápido. Cuando Timoteo tuviera la carta, iba a leer. El tiempo que tarde en ir a donde estás vos, Timoteo, voy a tardar un tiempo. Así que mientras el tiempo va pasando y vos ves que yo no llego, todo ese tiempo, no lo desperdicies. Cuando voy, cuando esté contigo, listo, vamos a aprovechar bien el tiempo, te voy a seguir enseñando cosas, voy a estar con vos, te voy a ayudar, vamos a hacer las cosas juntos. Pero hasta que yo llegue, quién sabe cuánto tiempo tuvo que haber esperado Timoteo hasta que llegó Pablo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿De qué? Del Antiguo Testamento, de las cartas del Nuevo Testamento que ya circulaban. Ocúpate de la lectura. Yo creo que cada carta que el apóstol Pablo escribió, cuando escribió a los Gálatas, a los Corintios, a los Romanos, a los Tesalonicenses, a los Colosenses, seguro que había copias de esas cartas. Y de esas cartas, Timoteo seguro que tenía copias de esas cartas. Porque él enseñaba lo que Pablo enseñaba. ¿Cuándo? Cuando tenía que estar con los hermanos. Era pastor. Las utilizaba como nosotros ahora. Y además seguramente Timoteo tenía algunos de los evangelios que ya estaban escritos de la vida de Cristo. Y el Antiguo Testamento desde ya. Así que ocúpate en la lectura, en la exhortación, en animar a los hermanos en su vida nueva con Cristo y en la enseñanza. Ocúpate en leer, en exhortar a los creyentes y en enseñar a los creyentes. Ocúpate en esas cosas. Deja el ejercicio corporal para otro tiempo, quién sabe cuándo. Ejercítate para la vida piadosa que el Señor nos ha dado. Ocúpate de leer la palabra, ocúpate de exhortar a los hermanos y de enseñar a los hermanos el Evangelio. No descuides el don que hay en ti. ¿Qué don tenía? Bueno, el don del pastorado y el don del evangelista. Porque en otro lugar del Nuevo Testamento se le dice que haga obra de evangelista. Y también que enseñe la palabra. O sea, él tenía el don del pastorado y del evangelismo y de la enseñanza, porque ahí se le dice que enseñe la palabra del Señor. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. O sea, en algún momento, en alguna congregación, cuando Pablo y Timoteo estaban en esas congregaciones, algunos ancianos o hermanos profetizaron que Dios había escogido a Timoteo para el pastorado. Y por lo tanto, los que eran pastores en ese lugar, como siempre se ve en el libro de los Hechos, en una cuestión como esta, se ponían a ayunar
a orar y luego, imponiendo las manos sobre la persona, lo presentaban delante de la iglesia como una persona que Dios había llamado al pastorado, para que empiece a cumplir con su función. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Presbiterio significa todos los que eran pastores en ese lugar. O presbítero, que es lo mismo. Presbítero, pastor, anciano, ministro. Los que eran pastores en ese lugar donde se dio la profecía de que Dios había llamado a Timoteo para ser pastor, se ayunó, se oró, se le impuso las manos de los pastores y lo entregaron al Señor y a la iglesia como ya un permanente pastor del Evangelio. No descuides eso que Dios te otorgó y que todos tus hermanos pastores lo confirmaron cuando oraron por ti. Ocúpate en estas cosas, en la lectura, la exhortación, la enseñanza y cumplir el ministerio que el Señor te dio. Ocúpate en estas cosas. Ejercítate para la piedad, todo eso. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, cuando vos permanezcas en estas cosas, ejercitándote para la piedad, no escuchando fábulas, no escuchando cuentos de viejas o de viejos, ocúpate en la lectura de la palabra, exhorta, enseña, cuida el don que Dios te dio. Haz todo esto y en tu vida estará el provecho de todo esto. Y además se verá la gente, los demás, principalmente tus hermanos en Cristo, también podrán observar el provecho que hay en tu vida si te ocupas de estas cosas. Comparándolo con el ejercicio corporal, cualquiera que va a un gimnasio al lado de una persona que no va, yo no voy a un gimnasio, ni pienso ir. Pero si alguien de mi edad va al gimnasio día por medio, varón con un cuerpo más o menos de 75 kilos como el mío, 80, ¿sí? Y hace 3 años que va al gimnasio día por medio y usted lo pone al lado mío, cualquiera se va a dar cuenta quién de los dos está yendo al gimnasio. Cualquiera se va a dar cuenta a quién de los dos le hizo provecho el ejercicio físico. ¿Por qué? Por la diferencia de cómo está el cuerpo del otro. Cuando uno se ejercita para la piedad y no descuida la lectura de la palabra, en la exhortación, la enseñanza, el ministerio que Dios le ha dado, Pablo dice, el provecho de todo eso en tu vida, los demás también lo van a notar. Así también los discípulos veían a Cristo, ¿no? Cuando hacía los milagros, cuando oraba, cuando se cumplía todo lo que decía. Decían, ¿cómo hace este hombre? Se veía que era distinto. Cuando enseñaba a la gente, ni siquiera a sus discípulos, los demás decían, este hombre enseña como no enseña a nadie, como otras personas que ni siquiera se refirieron a la enseñanza de Cristo, sino que se refirieron a cómo hablaba. Había ido un grupo de soldados a arrestarlo, a Cristo. Lo habían mandado para, arréstenlo y tráiganlo, dijeron los del sumo sacerdote, los escribas. Y fue un grupo de soldados para arrestarlo y se quedaron pasmados escuchándolo a Cristo. No lo arrestaron, desobedecieron la orden. Cuando volvieron, los que lo habían mandado le dijeron, ¿por qué no lo arrestaron? ¿Sabe qué respondieron? Nunca jamás un hombre ha hablado como este hombre. Así respondieron. Nunca hemos oído a alguien hablar así. Hablar, ni siquiera enseñar. Hablar. A Cristo se le notaba todo distinto. No solo el poder y los milagros. Hasta cómo hablaba era distinto. Cómo enseñaba. La gente decía, nadie enseña como enseña este hombre. Y el poder que salía de él, bueno, ni hablar. Pablo dice que aunque nosotros no seamos Cristo, le dice a Timoteo, ejercítate, esta es la verdad del Evangelio. Tienes un llamado de Dios, eres pastor.
Los pastores oraron por ti cuando vieron que Dios te había llamado. Dedícate a aquello que Dios te ha puesto por delante para hacer. Pero no descuides la lectura, no descuides la exhortación, no descuides la enseñanza. Ejercítate para la piedad, porque eso se va a notar en tu vida. Y los demás lo van a notar. Así también se notaba en la vida de Pablo y en la de los apóstoles, que ellos se dedicaron a todo lo que el Señor les encomendó y no lo descuidaron nunca. Y así murieron. Tanto se les notaba que lo fueron a buscar para matarlo, porque odiaban a Cristo. Los que mataron a los apóstoles odiaban a Cristo, y tanto se les notaba que eran los apóstoles que era imposible esconderlo. Y lo fueron a buscar y los mataron a medida que el tiempo pasaba. Ocúpate tú de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento, o sea, el bien que te hace a vos, la gente lo vea. La gente vea lo que provoca todo eso en tu vida. O sea, para que los demás también se beneficien dándose cuenta de cómo la vida piadosa en Cristo Jesús te transforma y te cambia. Y te hace útil para algo que en el mundo ningún ser humano te puede hacer útil, sino solamente el Señor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuida tu persona y cuida la enseñanza del Evangelio. Persiste en ello. O sea, no lo descuides. Pues haciendo esto, ¿haciendo qué? Teniendo cuidado de su propia persona. Se refiere a su persona como hijo de Dios, como seguidor de Cristo, como discípulo de Cristo, como ministro del Evangelio. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, que no se te infiltre una doctrina errada. Muchas veces habla Pablo de doctrinas diferentes a las verdaderas del Evangelio. Hace muchas referencias en esta carta. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, cuidando esas cosas, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto tiene que ver con la salvación que Dios nos ha otorgado. ¿Qué cosa? Cuidar nuestra persona como hijo de Dios y como discípulos de Cristo, a donde Dios nos ha llamado. Y cuidar la doctrina. Cuidar la enseñanza del Evangelio y no permitir algo que no sea del Evangelio. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Sé permanente en este cuidado. Nunca descuides estas cosas. Porque si haces esto, te salvarás a ti mismo. No quiere decir que Timoteo es su propio salvador. Lo que quiere decir es que esto es parte de la salvación. ¿Sí? Es como si yo le digo, mire, mezcle harina, azúcar, leche y huevo. Y después hornee eso y va a tener un bizcochuelo. Pero de paso hago una crema sí, con clara de huevo y va a ser más rica todavía. O sea, es parte, ¿no? Haciendo eso tendrá un lindo postre. O sea, el postre es postre por sí solo, pero es parte. Esto es parte, involucra. O sea, haz esto porque te salvarás a ti mismo. Quiere decir, esto es parte de la salvación que Cristo nos ha regalado. ¿Qué cosa? Cuidar la doctrina y nuestra vida como discípulos de Cristo. O sea, ser fieles. Ser fieles en nuestra vida, de nuestro comportamiento, de nuestro crecimiento, de nuestra santificación. Y ser fieles en la doctrina. No permitir. Hay muchos falsos predicadores que si vos te acercás son más bonitos que Caperucita Roja y su hermana gemela. La inventé yo, la hermana. ¿No? Pero la doctrina. ¿Y la doctrina? La doctrina es diabólica. Entonces, cuida la doctrina, cuida tu persona. Tu persona en tu relación con Dios
en santificación permanente, pero cuida también la doctrina. Porque la santificación se puede falsificar, se puede parecer santo, pero la doctrina es una sola, es la que está en la Escritura, la que enseñó Cristo. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Les ayuda a los que nos oyen, sean incrédulos o sean hermanos. Amén. Es Pablo hablándole a un pastor. Y nosotros tenemos que saber todo eso, porque todo eso nos edifica. Nos hace crecer en la gracia del Señor y nos hace útiles para hablar con nuestros hermanos y con los incrédulos. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a orar. Vamos a repetir otra vez la oración y ya finalizamos el programa. Hemos leído un capítulo de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 16. Todos los consejos, exhortaciones, enseñanzas, advertencias y cuidados que Pablo le indica a Timoteo, un pastor que todavía es joven y que ya no va a tener a ningún apóstol al lado para los tiempos que vienen por delante, solo va a tener la Escritura y lo que se le ha enseñado para seguir haciendo el trabajo para Cristo. Repita esta oración conmigo. Diga: Padre Celestial, en este día oí tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador y que tú eres el único Salvador. Te ruego que me des tu Espíritu Santo y que mi nombre esté anotado en el libro de la vida. Y renuncio a Satanás y a los demonios, al pecado y al mundo, a la enfermedad y a la muerte. Y te doy gracias, Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo, mi Salvador. Amén y amén. De verdad, crea en Jesucristo. Él es Dios y Señor, y ha venido a salvarnos, y ha muerto para derramar su vida, para limpiar nuestras maldades, pero Dios lo levantó de entre los muertos, dándonos a entender y a creer que la resurrección de entre los muertos es cosa verdadera, real y existe, porque Cristo pasó por la muerte y la resurrección para no morir jamás, y nos ha llamado a creer en Él y tener toda nuestra esperanza en el Señor. Somos seres humanos mortales. La muerte está relacionada con nosotros y nosotros con ella. No podemos escapar de ella. Cristo escapó. No solo escapó, la venció, la derrotó. Y entonces ahora nosotros, que todavía seguimos siendo mortales, sabemos que la muerte ha sido derrotada por Cristo. Y por lo tanto Dios nos ha dado vida más allá de la muerte. Crea en Jesucristo y tendrá vida eterna. Estamos aquí